Bien, como siguiente punto tenemos las palabras del doctor José Correa Calderón, decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Muy buenos días, estimado amigo Francisco Sánchez, coordinador de la carrera de Sociología, y bienvenido y muchas gracias por acompañarnos, estimado amigo doctor Ernesto Nieto, que, como lo ha dicho el profesor Francisco Sánchez, es un académico de alto nivel, es ecuatoriano, es orense y actualmente profesor de la Universidad de Coimbra en Portugal. Muchas gracias, bienvenidos compañeros docentes de la carrera de Sociología, estudiantes de la carrera de Sociología, y un saludo especial a los compañeros docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias que gentilmente nos reciben el día de hoy en este salón auditorio, con una deferencia especial también al doctor Iván Ramírez, decano de esta Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este evento, sin duda, que tiene mucha importancia en el momento en el que nosotros estamos viviendo en el Ecuador, este momento en el que parece un simple discurso, pero se convierte en una realidad, esto de que nos estamos jugando el futuro del país, esto de que debemos tener elementos suficientes para poder decidir con mucha responsabilidad lo que va a pasar en el Ecuador de aquí en adelante. Yo no sé los que viven en Machala, en mi caso, esta madrugada sí que fue triste para la ciudad. Fue muy triste para la ciudad lo que vivimos en esta madrugada, cuando a las 3 de la mañana tenemos que levantarnos, abrazar, en mi caso, abrazar a mi hija, porque tuvimos media hora de enfrentamientos de bala en la ciudad de Machala. Creo que fueron media hora, fueron cientos de balas, explosiones de granadas. Lo que estamos viviendo es una cosa muy seria, queridos amigos y amigas. La academia tiene la responsabilidad de generar este tipo de espacios para que como pueblo, para que como sociedad no nos sigamos equivocando al momento de decir el futuro de nuestro gobierno, de nuestros gobernantes. Y nuestro futuro, tal cual, ¿no? En ese sentido, esperamos de que este tipo de debates puedan aportar a eso, puedan aportar a aclarar ideas, a despejar dudas en este proceso de transformación y de cambio que es urgente para nuestra sociedad. Que les sea de provecho y muchísimas gracias, Ernesto, por visitarnos. Este último aplauso que yo les pido al final de mi intervención que sea, por favor, para Ernesto. Bienvenido nuevamente. La manipulación mediática hace más daño que una bomba atómica, porque destruye cerebros. Noam Chomsky. Como siguiente punto, tenemos la presentación del conferencista doctor Ernesto Nieto Carrillo. Interviene el licenciado Pablo Granda. Bueno, para mí es un gusto, es un placer presentar a José Ernesto, quien tengo la dicha de ser amigo, de ser compañero de hace algún tiempo. Es machaleño, como lo dijo el señor decano, el señor coordinador. Felicitar a la carrera de Sociología por estar justamente realizando este tipo de eventos. Creo que es importante, queridos estudiantes, se los decía más temprano en clase, que hay que aprovechar la presencia de este tipo de conferencistas para poder nutrirnos de conocimientos frente a lo que estamos viviendo y lo que vamos a decidir el 15 de octubre. José Ernesto es PhD en Economía por la Universidad de Coimbra en Portugal, donde también es investigador en el Centro de Investigación de Economía y Gestión y es profesor de licenciatura y maestría en la Facultad de Economía en la Universidad de Coimbra. Es un economista pluralista y sus áreas de interés son la dinámica industrial,
el progreso tecnológico, la educación, la concentración de mercado y la desigualdad. En esos tópicos ha publicado varios artículos científicos, libros y capítulos de libros. Asimismo, ha realizado presentaciones en eventos académicos en Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Portugal y, por supuesto, en Ecuador. Durante el periodo 2011-2017 desempeñó varias funciones gubernamentales en el área de la educación superior, ciencia y tecnología, entre las que se destaca el haber sido el subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas en CENESID. Ernesto, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Acto seguido, tenemos la conferencia del doctor Ernesto Nieto Carrillo. Muy buenos días con todos y con todas. Muchísimas gracias a la carrera de Sociología por organizar este evento. Un saludo muy especial a su decano, al decano de la Facultad de Ciencias Sociales, doctor José Correa, al profesor Francisco Sánchez, coordinador de la carrera. Muchísimas gracias también a Pablo Oranda por esta presentación, a los profesores de la facultad, a los profesores también de la Facultad de Agronomía que se encuentran aquí, estudiantes de las dos facultades de Ciencias Sociales y de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Realmente para mí es un gusto, un honor participar en este evento, estar aquí en la Universidad Técnica de Machala, en mi ciudad, y poder compartir con ustedes este tema tan importante al cual también le he dedicado buena parte de mi investigación, ¿no? El día de hoy realizaré un debate, ¿no? sobre, en el título de la presentación estaba las experiencias del libre mercado en la gestión del Estado. Efectivamente voy a hablar sobre ello, pero al momento de realizar mi presentación creí mejor titularla como los mitos del libre mercado. Es importante entender que alrededor de la ideología neoliberal, ideología liberal, la denomino como ideología, ¿no? Existen muchos mitos, muchas verdades que se asumen como si fuesen científicas, como si fuesen la última palabra, como si así funcionase el mundo, como así funcionase la sociedad. Pero lo cierto es que hoy en día, y lo vamos a demostrar a lo largo de esta presentación, ningún economista serio puede defender o seguir defendiendo que el mercado es eficiente, como antes se creía. Nadie puede defender que el mercado es justo, el libre mercado es justo. No es verdad. Realmente lo que se debate hoy en economía es cuál es la mejor intervención del Estado. Ya nadie debate que es necesario realizar una intervención desde el Estado. En lo cual sigue existiendo debate, bueno, es cuál es la mejor intervención del Estado. Cuál debe ser la intervención más eficiente, la que maximice el bienestar de los ciudadanos. Ese es el debate. Pero nadie puede en este momento afirmar, por ejemplo, ¿no? que la educación debe ser financiada por el Estado, y hay razones técnicas, científicas para defender que en realidad la educación tiene que ser un bien público, tiene que ser gestionada por el Estado, administrada por el Estado, donde debe existir inversión en educación, por ejemplo, en ciencia, tecnología, en innovación. Nadie discute ello, nadie discute que existen fallas de mercado y por tanto el Estado debe intervenir. Y bueno, vamos a tratar de, uno a uno, o algunos de ellos, vamos a tratar de desmitificar estas ideas vendidas como ciencia y que en realidad no lo son, y por ello he denominado la presentación los mitos del libre mercado. Pero bueno, es importante entender entonces de dónde viene, ¿no? De dónde viene o en qué momento de la historia la gestión de la mayoría de los gobiernos se tornó más liberal. Porque han existido cambios a lo largo de la historia. Por ejemplo, el liberalismo como tal, el liberalismo nace con el surgimiento del propio capitalismo y la revolución industrial, con el surgimiento de la economía, el liberalismo en Reino Unido. Es el liberalismo. El liberalismo entró en crisis a inicios del siglo de 1900, del siglo XX. Entró en crisis el patrón oro, vinieron entonces las guerras mundiales. Con la crisis del liberalismo surgieron otras alternativas a esa visión. Surgió, por ejemplo, el fascismo. El fascismo también es resultado del declive del liberalismo a nivel mundial. Surge el comunismo, surge la socialdemocracia en Europa, en Estados Unidos, el keynesianismo.
Y bueno, esta ideología, sobre todo el keynesianismo y la socialdemocracia, fue predominante durante muchísimos años. Ustedes deben haber escuchado sobre la Gran Depresión de los años 30. Justamente a partir de esa Gran Depresión entró otra vez en la escena el Estado, un Estado regulador, un Estado que invertía en la sociedad, y entró en crisis después, ¿no? Pero tuvo varios años, varias décadas de hegemonía esta visión más socialdemócrata. Pero ¿qué pasó en la década de los 70? En la década de los 70, en la mayoría de países desarrollados, tuvo lugar una crisis que se conoce como estanflación. ¿Qué implica? Estancamiento e inflación, ¿no? Entró en crisis, ya la economía no crecía y los precios aumentaban, ¿no? Y entonces también entró en crisis el modelo más keynesiano, más socialdemócrata, y otras alternativas, entre ellas la alternativa más liberal, pero más conocida como neoliberal, que venía construyendo un aparato científico durante décadas, entró en la escena. Y comenzó a posicionarse esta idea de que el libre mercado es mejor, que el libre mercado fomenta el crecimiento, que el libre mercado iba a sacar a estos países de la estanflación, ¿no? Y dado que este otro modelo se encontraba en crisis, bueno, cobró más vigencia estas ideas neoliberales. ¿Por qué digo neoliberales? Porque es una nueva versión al liberalismo clásico que existía en el siglo XIX, en el siglo XVIII, ¿no? Entra el neoliberalismo, algunos economistas muy reconocidos como Milton Friedman, ¿no? Del ala más neoclásica, ¿no? O Friedrich Hayek, ¿no? Del ala de la economía austríaca, fueron los que posicionaron estas ideas a nivel económico y político, con todo un aparato conceptual muy bien concebido, matematizado, racionalizado, y realmente comenzaron a posicionar la idea de que el mercado es más eficiente, y vamos a entender por qué. Al mismo tiempo, el comunismo, el bloque soviético, también entró en crisis, lo cual le dio más fuerza a esta visión más neoliberal. En América Latina nos encontrábamos atravesando lo que se denominó como la crisis de la deuda. Los países de América Latina estaban sobreendeudados, ¿no? Y ello dio paso a que organizaciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, bueno, hicieron una especie de canje, ¿no? Imponer el relato liberal a cambio del otorgamiento de financiamiento, ¿no? Y existían, y hasta ahora, hasta hace poco existían las famosas cartas de intención, en donde se les exigía a los estados que para recibir financiamiento o para recibir algún tipo de condonación de la deuda, debían adoptar este modelo neoliberal, ¿no? Y bueno, y hay algo de lo que el cual se habla poco, y que yo quiero posicionar también en esta charla, es que al mismo tiempo, durante la década de los 80, a nivel mundial se da el surgimiento de la última revolución tecnológica. Es importante que ustedes conozcan que a lo largo de la historia del capitalismo, su historia puede ser explicada a través del auge y declive de revoluciones tecnológicas. Tuvimos la revolución del motor de vapor, ¿no? Hemos tenido también la revolución de la electricidad, la revolución del motor de combustión interna, y la última gran revolución que surge a partir del descubrimiento del microchip en Santa Bárbara, en California, en Estados Unidos, da lugar a la revolución de las tecnologías de la información y comunicación, ¿no? ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque esa revolución también le dio oxígeno al capitalismo, ¿no? Aumentó la tasa de ganancia, aumentó la productividad, y con ello también le dio más fuerza para que este tipo de teorías fundamentadas en el libre mercado puedan tener más fuerza. Lo que es anecdótico es que todas las tecnologías que permitieron, o todos los avances científicos que permitieron el surgimiento de la revolución de las TIC, fueron financiadas con fondos públicos. Hay una economista muy famosa, Mariana Mazzucato, que ella tiene una frase bien interesante en su libro El Estado Emprendedor, en la cual dice que todas las tecnologías que vuelven al iPhone smart, inteligente, fueron financiadas con fondos públicos, ¿no? Desde el propio Internet, fue un proyecto público. Pero todo eso se financió en la época más socialdemócrata, pero quienes se beneficiaron, ¿no?, de estas tecnologías fueron los gobiernos más liberales y el capitalismo en su modo más liberal, ¿no?, más de libre mercado. Bueno, todos estos fenómenos que fueron concurrentes entre los 70 y los 80 permitieron que exista ese quiebre en términos ideológicos y surja el liberalismo. ¿Cuál fue el decálogo? El decálogo, ¿no?, lo que se conoce como el consenso de Washington, muy famoso, aquí se ha hablado mucho sobre ello, ¿no?, con algunas políticas que en teoría eran esenciales, ¿no?, para favorecer la recuperación económica, salir de esa crisis de esta inflación, salir de la crisis de la deuda en América Latina, ¿no? ¿Qué eran? ¿Cuáles son, en términos generales, cuáles son estas políticas? ¿Por qué las menciono? Porque hasta ahora seguimos hablando de ello. Esto fue en los 80, pero basta encender la televisión a las 7 de la mañana, escuchar algunos noticieros y seguimos hablando de esto, ¿no? Austeridad fiscal, estado mínimo, ¿no? Disciplina fiscal.
Libre comercio internacional, privatización de las empresas públicas, en términos generales reducir el tamaño del Estado, reducir su participación en la economía y favorecer el libre mercado. Necesitamos de regular todos los mercados, el mercado de productos, el mercado del trabajo, por lo tanto flexibilizar las relaciones laborales, de esto también se habla, ¿no? Que el salario mínimo es negativo, que debemos facilitar los despidos, etcétera, porque esto en teoría es bueno también para la economía, que es bueno también supuestamente para los propios trabajadores. La desregulación de la inversión extranjera directa, ¿no? La liberalización de las tasas de interés y por tanto la desregulación del mercado de capital financiero, y también favorecer a los grandes productores, darles más incentivos tributarios para que ellos puedan maximizar, ¿no?, la producción. Ahora, ¿cuáles eran los resultados esperados? Y en esto quisiera que pongamos atención, porque para poder entender si un modelo funciona o no funciona, debemos entender cuáles son las expectativas de este modelo. Y cuando se aplicó este decálogo, el decálogo o el consenso de Washington, las expectativas eran que, bueno, si tenemos un mercado libre, si liberalizamos todos los mercados, el mercado de productos, el mercado de capital, el mercado laboral, vamos a obtener algo que se conoce como el pleno empleo. ¿Qué implica el pleno empleo? ¿No? Pleno empleo implica que siempre va a existir un trabajo para cualquier persona que quiere buscar un trabajo, ¿no? Entonces vamos a tener exactamente igual número de puestos, o sea, oferta igual a demanda, que es el término económico, pero en términos más simples sería que vamos a tener un número exactamente igual de personas buscando empleos en relación a las personas, a las plazas de trabajo que existen para ellos. Ese es el pleno empleo. Y en esta lógica, el desempleo debería ser solo voluntario. Si existe, por ejemplo, somos sociólogos, somos ingenieros agropecuarios, yo puedo ver en el mercado, digo, bueno, el salario de un ingeniero agropecuario más o menos de $1.500, y yo decido voluntariamente si entro o no al mercado laboral. Entonces, si no entro, hay un desempleo voluntario, jamás involuntario. Jamás involuntario. En un mercado también sin obstáculos, un mercado libre, existe la concepción de que cualquier agente, trabajador, empresario, cualquier agente económico debe recibir como remuneración una compensación exactamente igual a lo que cada persona aporta en la economía, ¿no? Y también desde esta lógica, por tanto, la desigualdad es justa, ¿no? ¿Por qué los ricos son ricos? Bueno, porque aportan más en la economía, ¿no? Son más productivos, son más eficientes, están empujando el progreso tecnológico y por tanto es justo que reciban una mejor remuneración. Los pobres son pobres porque aportan menos a la economía, ¿no? Y si existe algún tipo de política, ¿no?, social, al final es vista como una dádiva, no como un acto de justicia, ¿no? Además, el mercado libre debería impulsar el progreso tecnológico, ¿no? Deberíamos tener un avance continuo de la productividad, la eficiencia en las economías si liberalizamos los mercados, ¿no? También se debe maximizar el consumo, todo el mundo puede alcanzar el máximo nivel de consumo en función de sus restricciones presupuestarias y debería existir estabilidad macroeconómica. Ok, esto deberíamos observar. Cuando liberalizamos los mercados, deberíamos entonces tener como resultado estos, ¿no? Deberíamos tener estos resultados esperados, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer en esta charla, entre otras cosas, es contrastar si efectivamente durante los periodos de liberalización hemos alcanzado esto, ¿ok? Hemos alcanzado esto. Ahora, creo que es muy interesante, muy importante entender de dónde viene esta idea de que maximizar el mercado es bueno para todo el mundo. El padre de la economía, Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, tiene esta frase, ¿no?, que en realidad conduce la gestión de la política, el entendimiento de la economía liberal desde un punto de vista teórico, también de la gestión de la política pública. Y él decía, no es la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero, no es gracias a esta benevolencia que podemos contar con nuestra cena. No es gracias a que ellos sean buenas personas y nos quieran dar una buena cena, sino por su propio interés. El panadero, el cervecero y el carnicero quieren maximizar su propio interés y eso también trae como resultado que tengamos una buena cena, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay esta idea en economía, que, bueno, nosotros somos egoístas, individualistas, pero esto no necesariamente es malo, ¿no? Si maximizamos nuestro propio interés, también vamos a maximizar el bienestar social.
Entonces, desde esta perspectiva no existe conflicto entre el bienestar individual, el interés individual y el interés social. Entonces, bueno, las empresas hay que darles libertad porque, bueno, ellas van a maximizar su lucro, pero no importa porque eso también va a ser bueno para todos, va a generar empleo, va a generar innovación, por tanto no existe conflicto entre el interés individual, el interés particular y el interés social. Surge a partir de esta idea, ¿no? Es el interés propio del carnicero, del cervecero y del panadero el que garantiza una buena cena. No su benevolencia, no su benevolencia. Entonces se cree que sí, que hay que liberalizar porque no existe conflicto, insisto, entre el interés particular y el interés social. Ok, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Primero, en este gráfico podemos observar un indicador, uno de los más importantes de la economía, que es la tasa de crecimiento. ¿Okay? El crecimiento de la producción por habitante, podemos decir como la producción promedio. En promedio, de todo lo que se produce, el PIB, ¿no? ¿Cuánto se produce por cada habitante en una determinada población, ¿no? Y aquí tenemos dos regiones, la región de Norteamérica y la región de Europa Occidental. ¿Ok? Y vemos esta tasa de crecimiento en distintos periodos, ¿no? Desde la Revolución Industrial. Y vemos cómo iba avanzando el crecimiento. En el caso de Europa vemos un gran pico, ¿saben cuándo? Después de la Segunda Guerra Mundial. Fue el periodo de la edad de oro del capitalismo, que se denomina. Grandes tasas de crecimiento. ¿Ok? Pero bueno, también tenían que reconstruir sus economías después de la guerra. Estados Unidos también tiene un mayor aumento de la tasa de crecimiento después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ha sucedido desde los 90? ¿Okay? En el último, ¿no?, espacio del gráfico, ¿no?, una desaceleración. A nivel mundial ha existido una desaceleración de las tasas de crecimiento, sobre todo desde los 90, a nivel mundial. La economía nuevamente, inclusive Estados Unidos, o quizás más Estados Unidos, de esto se habla poco, está atravesando un fenómeno de estancamiento nuevamente. Claro, uno puede decir, pero bueno, yo veo todos los días un nuevo iPhone, veo todos los días una nueva computadora, parece que tenemos cambio tecnológico todo el tiempo, pero no se traduce en crecimiento para todos. ¿Sí? La tasa de crecimiento se ha estancado. Este gráfico es del libro de Piketty, El Capital en el siglo XXI, está hasta 1912, pero hasta 2019, antes de la pandemia, igual, seguíamos más o menos en el mismo nivel de crecimiento per cápita en estas dos regiones. ¿Ok? Entonces, en un periodo de mayor liberalización de la economía, de hecho, hemos vuelto al estancamiento en estas dos regiones que adoptaron más Estados Unidos que Europa. En Europa, la socialdemocracia era muy fuerte, los estados de bienestar eran muy fuertes y el paquete neoliberal no ha podido implementarse con la misma fuerza que sí ha podido implementarse en Estados Unidos o Reino Unido. ¿Okay? Sin embargo, igual Europa también adoptó políticas neoliberales y vemos los resultados, ¿no? Primer indicador. Otro indicador. Este es un indicador del progreso tecnológico, que es la productividad. ¿Okay? A veces siempre hablamos de la productividad, pero ¿qué es la productividad? Voy a poner el ejemplo de una empresa que produce sillas. O sea, la productividad es cuántas sillas por trabajador produce esa empresa, ¿no? Podemos decir que la empresa A produce 10 sillas por trabajador y la empresa B produce 20 sillas por trabajador. Por tanto, la empresa B es más productiva y más eficiente que la empresa A. ¿Qué explica que sea más eficiente? La tecnología, el conocimiento. ¿Ok? Entonces, la productividad refleja el avance tecnológico de los países en términos agregados. Y vemos algo bien interesante. Yo les hablé de la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación. No está muy claro en el eje de las X, pero justo cuando vemos ese auge de la productividad, en las distintas regiones del mundo, también están las nuestras, las economías emergentes, hay un gran repunte de la eficiencia tecnológica a partir de la revolución de las TIC en los años 80. Pero ¿qué ha pasado también a partir del nuevo siglo? Estancamiento tecnológico. Insisto, tenemos iPhones 10, 12, etcétera. Tenemos inteligencia artificial. Bueno, habría que ver ahora con la inteligencia artificial si la inteligencia artificial tiene la capacidad de volverle a dar un sacudón a la economía, pero hasta ahora existe un estancamiento. Entonces, existe estancamiento de la producción y de la productividad. Es un hecho empírico en las economías más liberalizadas y en el mundo, porque en general, a excepción de la China,
en el mundo, en realidad ha existido un proceso de liberalización de los mercados. Siguiente fenómeno, ¿no? Siguiente fenómeno. Bueno, hablamos de que el mercado libre es justo en términos de distribución del ingreso, ¿ok? Que los que más aportan reciben un mayor ingreso que debe ser consonante a su aporte productivo. No obstante, si tenemos una tasa de crecimiento de la producción y de la productividad estancada, ¿qué implica? Imaginemos un pastel. ¿Okay? La economía es un pastel. Ese pastel no crece mucho, sigue estando más o menos en el mismo tamaño, ¿okay? El pastel de la economía. Pero al mismo tiempo, ¿qué ha sucedido? Este gráfico de la base de datos de otro gran economista, Thomas Piketty, muestra cómo se acumulan los ingresos en el 1% más rico, del que más ingresos tiene en la población, el 1% más rico. Y vemos en América Latina, en el mundo, en Europa, en Norteamérica, una mayor concentración también desde los 80 al inicio del nuevo siglo. Pero ¿qué? El pastel no crece. El pastel más o menos sigue el mismo tamaño. El ingreso no está creciendo mucho. Pero ¿qué ocurre? Este 1% está cada vez teniendo un pedazo mayor del pastel. ¿Ok? El mismo pastel, pero un grupo aumenta su tajada en el pastel. ¿Qué está sucediendo? Y estos dos grandes fenómenos definen, ¿no?, lo que está sucediendo en términos económicos y sobre la cual muchos estamos estudiando, que es un fenómeno, en los 70 era estanflación, estancamiento e inflación. En el nuevo siglo hablamos de estancamiento y desigualdad. Existe estancamiento tecnológico, productivo, pero al mismo tiempo mayor concentración de ingresos. Algo no está bien, ¿ok? Algo no está bien. Y en el periodo de mayor liberalización de la economía. Ahora, en términos teóricos, vale la pena entender por qué, o sea, más allá de la frase de Adam Smith, por qué se piensa que el mercado libre es maximizador del bienestar, ofrece una distribución justa, por qué promueve el crecimiento y el progreso tecnológico, ¿no? Y también, ¿no? O sea, voy a centrarme en dos ejes, que son el progreso tecnológico, el crecimiento y la distribución del ingreso, ¿no? En el ámbito del crecimiento y el progreso tecnológico hay dos grandes teorías, ¿no? Y voy a detenerme un poco aquí, porque al entender los supuestos, nosotros mismos vamos a cuestionarnos si es que en la práctica eso podría suceder, ¿no? De esto no se habla mucho. Entonces tenemos competencia perfecta, una teoría, y voy a explicar qué implica esto, y algo que se ha adoptado sobre todo durante el nuevo siglo, cuando se han dado estos fenómenos de concentración, algo que se conoce como destrucción creativa. ¿Qué es esto de la competencia perfecta? Voy a explicar lo más rápidamente posible y de la forma más simple posible, ¿ya? Para que los mercados sean eficientes, debe suceder algo. Nadie debe tener poder en el mercado para fijar los precios. ¿Ok? El mercado por sí mismo, en la relación entre productores, consumidores, en la competencia, debería fijar el precio del mercado en los distintos mercados. El mercado de productos, tenemos los productores de sillas, entre ellos compiten, los consumidores también quieren adquirir las sillas, y en esta competencia entre ellos, en algún momento vamos a llegar a un precio de equilibrio que le llaman. ¿Ok? Entonces, en teoría, nadie tiene incidencia sobre los precios. Eso se llama un mercado perfectamente competitivo, un mercado competitivo. Y escuchamos a veces en los medios de comunicación que los mercados son competitivos. Repiten eso. Ustedes han de haber escuchado, ¿no?, muchos economistas que hablan, los mercados son competitivos. Bueno, cuando dicen los mercados son competitivos es que nadie tiene incidencia en el mercado. Nadie puede fijar un precio. ¿Okay? El productor de sillas no tiene poder sobre su precio. Si sube un poquito el precio, automáticamente se supone que los consumidores van a poder ir a comprar la misma silla a otro productor y va a perder todos sus consumidores. Entonces no puede subir el precio por encima del precio de mercado porque perdería a todos sus consumidores. Ya, ese es un mercado competitivo. Pero ¿qué debería suceder para que los mercados sean competitivos? ¿No? Y esto es lo que no se habla. ¿Cuál es el supuesto teórico para que exista un mercado competitivo? Bueno, deberían existir muchísimos productores. Y ninguno debería tener una cuota de mercado suficientemente grande para fijar el precio. Ninguno. Debería existir una distribución súper equitativa
de la cuota de mercado, ¿no? Mi participación, cuánto del total de las sillas que se venden en Machala, cuántas yo vendo. Yo no debería vender una proporción significativa porque automáticamente yo tendría control sobre la oferta, ¿no es cierto? Y podría ya fijar un precio. Nadie debería tener una cuota suficientemente grande para fijar un precio. Eso debería suceder teóricamente para que el mercado sea competitivo. ¿Ok? No me voy a centrar en todos los supuestos, le voy a explicar. El primero, ¿no? De la atomización de un mercado. Nadie debe tener una cuota de mercado suficientemente grande para ejercer poder sobre el precio. Y otro supuesto que es muy importante, y es que la tecnología con la que yo produzco las sillas, ¿ok? Esa tecnología de punta, la que me permite producir 20 sillas por trabajador, debería ser de libre acceso para todas las empresas. Todos deberíamos poder producir 20 sillas por trabajador. ¿Por qué si mi competidor produce 20 sillas por trabajador, por qué yo no puedo producir 20 sillas por trabajador? ¿Okay? ¿Qué impide que yo también acceda a esa tecnología? Y claro, todos deben tener la misma tecnología, porque si yo puedo producir 20 sillas por trabajador y tú puedes producir solo 10 sillas por trabajador, yo tengo menos costos y yo sí podría bajar el precio, ¿no? A un punto en el cual no sea rentable para ti y te podría expulsar del mercado, ¿no es cierto? Entonces eso no debería suceder. Nadie debería tener una ventaja tecnológica de ese tipo en un mercado competitivo. Ok, como les dije, voy a centrarme solo en esto. Hay muchísimos supuestos, nosotros decimos son cuentos de hadas. Ok, y vamos a analizar por qué son cuentos de hadas. ¿Qué dice la evidencia? Y aquí extraje algunos datos de Ecuador, ¿no? de las industrias ecuatorianas. ¿Ya? Aquí tenemos la relación entre una empresa muy grande, voy a decirlo así, y una empresa muy pequeña. En distintos sectores, el sector de manufactura, el sector de la construcción, el comercio, el sector del turismo, etc. Y lo que estoy haciendo es algo muy simple, hacer una relación entre la cuota de mercado de la empresa grande y la cuota de mercado de la empresa pequeña. ¿Y qué es lo que nos dice la evidencia? En el sector de la manufactura, la empresa grande tiene una cuota de mercado que es 400 veces mayor que el de la empresa pequeña. 400 veces mayor. Pero alguien puede decir, el supuesto no era que nadie podía tener una cuota de mercado suficientemente grande. Bueno, esto dice la evidencia. En el sector del comercio, casi 800 veces mayor. En el comercio, el por mayor y menor. La cuota de mercado de la empresa grande es 800 veces mayor que el de la empresa pequeña. Algo no está bien. Los mercados, en realidad, y a partir de esto, un consenso en la actualidad en la economía, porque esto es bien secular, pero se replica en todo el mundo, y es que en realidad el mejor modelo que describe una estructura de mercado es el de oligopolios. O sea, los mercados son oligopólicos, es un hecho científico, son oligopólicos. No existe, o sea, competencia y esa distribución así tan atomizada de las cuotas de mercado tal vez podamos encontrar en el mercado del centro, en el mercado de las frutas, ¿ya? Pero en realidad en el mercado como una industria, no existe eso, ¿ok? Entonces, ¿qué implica un modelo oligopólico de esas características? Que en cualquier momento vamos a tener un pequeño grupo de grandes empresas con una gran cuota de mercado coexistiendo con un número muy grande de empresas muy pequeñas. ¿Ya? Esa es la distribución que caracteriza cualquier industria en la actualidad, sobre todo en el sector manufacturero y de servicios. Entonces, primer supuesto, que se cayó, ¿ok? No existe tal distribución atomizada. Segundo, yo les decía que todos deberían tener acceso a la tecnología de punta. Todos deberían producir 20 sillas por trabajador. Ahora hago lo mismo, una relación entre una empresa, una muy eficiente y una de baja eficiencia, ¿no? ¿Cuál es la relación? Y por ejemplo, veamos en el sector de la construcción, que es la barra más alta. En el sector de la construcción, la empresa más eficiente es 300 veces más eficiente que la empresa menos eficiente. ¿Ya? Entonces, por tanto, la eficiencia se traduce en costos, tiene menores costos y por tanto, la empresa de la construcción puede fijar un precio más bajo que la otra empresa. Puede, sin perder. ¿Ok? Y así vemos que en el peor de los casos, digamos en el sector turístico, hablamos casi de 50 veces. Que esta empresa muy eficiente es 50 veces más eficiente que la empresa menos eficiente. Volviendo al ejemplo de las sillas, si una empresa produce una silla por trabajador, en el sector
de la construcción, esa otra empresa va a producir 300 sillas por trabajador. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Por qué las otras empresas no pueden adquirir la tecnología de punta? ¿Qué está impidiendo que estas empresas puedan ser tan eficientes como las más eficientes? Bueno, como este es un hecho estilizado de la evidencia empírica, nadie lo discute en este momento. Nadie discute que los mercados son oligopólicos. Nadie discute que en cualquier momento existe en un mismo mercado empresas más eficientes, empresas menos eficientes, que hay heterogeneidad tecnológica. La competencia perfecta se cayó. Ya nadie habla de competencia perfecta en la economía. ¿Ya? Estas teorías de competencia perfecta tenían cabida cuando no existían datos. O sea, en los 80 por ahí no existían pues bases de datos microeconómicas. Solo teníamos valores agregados, pero nadie tenía acceso a la información micro de las empresas. Entonces, en ese momento todo era supuestos, ¿no? Todo el mundo armaba sus modelos teóricos, ¿no? Si estaba bonita la matemática, decíamos que eso funciona, pero en realidad ya cuando llega la evidencia, tenemos esas bases de datos, que también tenemos aquí, por eso les mostré los datos de Ecuador, ¿no? Vimos que eso no ocurre en la realidad. Por tanto, los mercados no son competitivos como pensábamos. Existen empresas que sí tienen influencia en el mercado, entonces podríamos automáticamente asumir que los mercados no son eficientes y por tanto deberíamos intervenir. Pero no. La tesis liberal acuñó esta teoría, que de hecho es una teoría de un economista que respeto mucho, ¿no? Es creo yo, uno de los mejores economistas de la historia, ¿no? Al lado del propio Smith, del propio Carlos Marx, del propio Keynes, de Joan Robinson, Joseph Schumpeter, de ese nivel, ¿ok? A pesar de que pienso realmente que fue un gran economista, él también tenía una visión muy idealista del mercado. Él decía, bueno, que esa competencia perfecta es irreal, ¿no? Que sí, que hay poder de mercado, que hay empresas más eficientes que otras, que hay empresas más grandes que otras, pero que esto es parte de la esencia del capitalismo, ¿no? Que esa es la verdadera competencia. Es la competencia por el mercado. ¿Quién se lleva el mercado? Y que esa competencia por el mercado, la competencia por ser el líder del mercado, la empresa que más cuota de mercado tiene y más poder de mercado tiene, es lo que motiva la innovación. Porque yo tengo que innovar, invertir, para poder producir 20 sillas por trabajador y mejorarle a mi competidor, tener una ventaja competitiva por él. Por tanto, eso es bueno. ¿Okay? Y debe existir poder de mercado. Debe existir poder de mercado. Caso contrario, yo no podría recuperar la inversión que estoy haciendo para poder producir 20 sillas por trabajador. Y bueno, en términos generales, les voy a leer la frase, ¿no? Dice, el impulso fundamental que mantiene la máquina capitalista en movimiento proviene de los nuevos bienes de los consumidores, los nuevos métodos de producción y transporte, los nuevos mercados. El proceso revoluciona incesantemente desde adentro, destruyendo incesantemente lo viejo y creando incesantemente lo nuevo. Entonces, lo que explica el movimiento del capitalismo debería ser la creación de lo nuevo que desplaza lo viejo. Y en esta lógica siempre van a existir ganadores y perdedores, pero eso no está mal, ¿okay? Eso no debe estar mal, ¿okay? Porque así se mueve el progreso tecnológico, ¿okay? Y eso también es justo. ¿Por qué va a ser justo? Porque quienes reciben la mayor cuota de mercado, quienes reciben los mejores ingresos, también entre los trabajadores, quienes reciben una mejor remuneración y una menor remuneración, son los que invierten más en ser más eficientes, en ser más innovadores, y por tanto esa distribución es justa y al mismo tiempo mueve el avance y el desarrollo, ¿ok? Esto suena muy bien y en realidad gran parte de la evidencia corrobora estas presunciones, ¿ok? Existe una relación, a lo que se encuentra en estudios empíricos, es que hay una relación causal entre innovación y poder de mercado, entre innovación y crecimiento de las empresas, entre innovación y entrada a los mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, nuevamente los supuestos. A mis estudiantes de economía siempre les digo, analicen los supuestos. ¿Qué debería suceder para que esta visión que tenemos del funcionamiento de los mercados sea cierta? ¿Qué debería suceder? En el caso de la destrucción creativa, la perspectiva schumpeteriana, hay varios supuestos que son esenciales. Primero, cualquier poder de mercado, ¿okay?, debe ser temporal. Debe ser temporal. ¿Okay? Siempre va a haber alguien que desafía al líder y desplaza al líder.
¿ok? Sobre todo si el líder se vuelve estático y no sigue mejorando, ¿ok? Pero bueno, el poder de mercado y el crecimiento a gran escala impulsan la innovación, como ya les mencioné. Pero ese poder de mercado debe ser temporal. Siempre debe existir una presión competitiva. Siempre los nuevos emprendedores, imaginen, tenemos una empresa que ya alcanzó su cuota de mercado y se vuelve un poco más inercial, ¿no? Porque ya está bien. Siempre debe existir un nuevo emprendedor que adquiera la tecnología de punta, una que no está viendo el líder, y lo va a desplazar. Eso debería suceder, ¿ok? Entonces debe existir siempre la competencia potencial, y esa competencia potencial viene generalmente o fundamentalmente de los emprendimientos de las empresas jóvenes, de las famosas startups, ¿ok? Entonces debe existir siempre esa presión competitiva muy fuerte, ¿ok? Y las tendencias de liderazgo deberían ser temporales, como ya les mencioné. Ahora, entonces, si esto sucede, en cualquier momento, más de una perspectiva dinámica, algo interesante de esta perspectiva teórica es que debemos analizar de una perspectiva dinámica, ya no en un punto en particular, sino cómo evolucionan los determinados indicadores. Entonces, algo que es fundamental desde esta perspectiva es que en el largo plazo, las dinámicas de concentración, si yo veo una empresa que concentra más y acumula más, yo automáticamente, si analizo cuál fue el crecimiento de la productividad o de la innovación en esa empresa, debería ser también proporcional a su crecimiento en el mercado, ¿ok? Para que realmente exista esa destrucción creativa. ¿Qué ha sucedido? Este es el caso de Portugal, de una investigación que realicé. Vemos la tasa de entrada de nuevas empresas durante los últimos 40 años en Portugal. Vemos que en el año 2000, más o menos fue fuerte, pero ha venido cayendo. Ya, en el lado izquierdo tenemos el número de empresas nuevas en relación al total de empresas, en promedio, ¿ok? Y vemos que cada vez son menos. En el lado derecho tenemos la participación de esas nuevas empresas en el empleo, su incidencia. En el 2000 más o menos constante, en los 90 constante, pero en el 2000 cae. Por tanto, la presión competitiva dada por las nuevas empresas es cada vez menor, ¿no? En el largo plazo, en una economía como Portugal, que también se liberalizó, no tanto como Reino Unido, no tanto como Estados Unidos, pero que también se liberalizó. No fue menos liberal, fue más liberal, ¿ok? Y existe menos competencia potencial, caída, menos emprendimientos, hay menos competencia potencial. Al mismo tiempo, mayor concentración de mercado. Esta es la concentración de las 8 empresas más grandes en una industria típica. ¿Cuál es su participación en el mercado? ¿Ok? En promedio en las industrias. Lado izquierdo, Europa, lado derecho, Estados Unidos. Mayor concentración. Tenemos menor emprendimiento y mayor concentración. ¿Okay? Son hechos estilizados de la evidencia empírica en estos países. Al mismo tiempo, bueno, aquí tengo el dato en Portugal. En el anterior gráfico era solo desde el 2000. En nuestro caso pudimos calcular estas estadísticas de los 90. En los 90 hubo una caída en la concentración, ¿okay? De hecho, no voy a mostrar aquí, pero algo que observamos también es que hubo más dinámica, ¿no? Yo les mostré hace un momento también que los emprendimientos tuvieron más incidencia en esa década y cayó la concentración. Entonces, más desde una lógica de la destrucción creativa, tuvo lugar, ¿no? En los 90. Pero a partir del 2000, al igual que en Estados Unidos y en el resto de Europa, ha existido una tendencia hacia la concentración. Bueno, yo les dije hace un momento que desde esta perspectiva, la concentración no es mala per se. Porque en teoría, esas empresas que más están concentrando deben ser las más innovadoras, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nos preguntamos cuál ha sido, pues, ¿no? El crecimiento de su eficiencia, ¿no? De su tecnología, ¿no? Qué tan innovadoras han sido estas empresas que más han acumulado. Y aquí este gráfico muestra la línea superior hablamos de la eficiencia, ¿no? La productividad. ¿Cuánto ha crecido la productividad por año de los líderes de las 20 empresas más grandes en relación a sus seguidores, al resto de empresas, que es la línea de abajo? ¿Qué observamos? Que cada vez han innovado menos. Las líderes cada vez innovan menos. Para el año 2018, casi no hay diferencia entre líderes y seguidores. ¿Pero cómo? Pero ha aumentado la concentración. Y si la concentración responde a la innovación, también deberíamos tener más innovación durante este periodo. Pero no. ¿Ok?
De hecho, en el periodo de mayor concentración también se ha dado menor innovación por parte de los líderes. Entonces los líderes están acumulando más, concentrando más, con esfuerzos de innovación cada vez menores, lo cual va en contra de la tesis de la destrucción creativa. Entonces no está funcionando así la economía. Lo mismo en Estados Unidos, esencialmente el gráfico anterior de Portugal, en Estados Unidos también, desde el 2000, la contribución de los líderes industriales al crecimiento de la productividad de Estados Unidos es menor, cayó, ¿no? No es solo un hecho de Portugal, también sucede en el resto de Europa, en Estados Unidos, ¿no? Cae el emprendimiento, hay menor competencia potencial, por tanto, los líderes industriales tienen menos presión competitiva, no tienen necesidad de innovar mucho porque igual ya tienen el poder del mercado y no se sienten amenazados por las nuevas empresas, innovan menos, ¿ok? Entonces, es un hecho. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos observado? Y esto explica mucho el funcionamiento del capitalismo en el largo plazo. Cuando surgió la revolución de las tecnologías de la información y comunicación, sí observamos en nuestros estudios un comportamiento cercano a la perspectiva de Schumpeter, lo cual es lógico, ¿no? O sea, surge el microchip, enfocándonos en esta revolución tecnológica, ¿ok? Por eso también vemos que al mismo tiempo surgieron nuevos ricos, ¿no? Surge Steve Jobs, surge el dueño de Facebook, que no menciono su nombre porque es difícil de pronunciar, ¿ok? Y bueno, ese recambio de líderes. Pero una vez que se consolidaron y ganaron la competencia, hay un término en economía que se llama el ganador se lo lleva todo, ¿ok? El ganador se lo lleva todo. Entonces luego, desde el 2000, ¿no? Estando más protegidos por la propia dinámica del mercado, y hay causas que lo explican, barreras de entrada, cada vez es más difícil acceder al financiamiento, por tanto, si soy nueva empresa, por más de que yo quiera adquirir la tecnología de punta, no puedo, no tengo el acceso al financiamiento, y ese es otro largo debate, por qué no tienen acceso al financiamiento, etcétera, etcétera. Múltiples razones para explicar por qué cada vez tienen menos necesidad de innovar los líderes y por qué el ganador se lo lleva todo. Ustedes deben recordar, Facebook compró WhatsApp. Facebook compró WhatsApp. Lo vio como su potencial competidor. ¿Qué hizo Facebook? La compró. Podía comprarlo, ¿no? Y eliminó la competencia potencial. Entonces, eso también explica la dinámica capitalista, ¿no? Esa lógica más depredadora, ¿ok? Puedo intentar botarte del mercado, pero si ya no puedo botarte del mercado, te compro. Elimino a mis competidores. Y eso ha ocurrido muchísimo en el largo plazo. ¿Y por qué? Porque los grandes, que ya tienen más capital, que concentran más recursos, lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Entonces, a partir del 2000, tenemos una concentración no schumpeteriana. Los líderes han podido acumular más y se han atrincherado en sus posiciones dominantes, innovando cada vez menos. Es un hecho empírico. ¿Ok? Entonces, todo parece que la economía funciona más como lo pensaba el propio Marx, de hecho, ¿no? Y esta gran economista, que realmente es importante que conozcan, ella, Joan Robinson, debió ganar el premio Nobel, pero no ganó el premio Nobel porque era mujer. Pero es fantástica, es brillante. Y ella decía, ¿no? La competencia vigorosa tiende a llegar a su fin, dejando un vencedor en posesión del campo. El ganador se lo lleva todo. ¿Ok? A medida que más y más mercados llegan a estar dominadas por empresas antiguas y poderosas, el miedo a la nueva competencia disminuye. ¿Ok? Y con ello la necesidad de acumular y reducir costos se debilita. Tengo menos presión competitiva y ya no tengo necesidad de innovar. En cualquier momento, la mayor parte de las ganancias se acumula para las empresas más antiguas, mientras que los aspirantes innovadores más antiguos tienen que pedir prestado el dinero del exterior, pero se les hace difícil y por tanto no pueden. Solo brevemente, quien ha hecho un préstamo en el banco para hacer una inversión sabe que ¿qué es lo que pide un banco para dar un préstamo? Garantía. Garantía o tener ya financiamiento, ¿no es cierto? ¿Cuánta plata tiene? ¿O qué me puede asegurar? Y hasta racional desde el punto de vista del banco. Yo no sé si tu proyecto va a ser exitoso. Yo no sé si va a funcionar. Yo necesito cuidarme a mí. Si tú fracasas, yo me llevo tu casa. Si tú fracasas, me llevo tu terreno. Entonces es racional pedir una garantía. Ya, pero ahí vemos una vez más que no necesariamente el interés particular responde al interés colectivo. ¿Ok?
Entonces, claro, un nuevo emprendedor que no tenga una herencia, que no tenga un terrenito que le heredó algún familiar, no va a poder acceder al financiamiento. Y eso ocurre con los emprendedores también. Entonces, a largo plazo, existe concentración y menor innovación, y una concentración no eficiente. No eficiente. El caso ecuatoriano. Esta es la tasa de crecimiento de la producción per cápita en el Ecuador durante los últimos 60 años. Y vemos grandes picos, después estancamiento, grandes picos y estancamiento. ¿Okay? En los 60, la economía más estancada. Los 70, hay un auge. ¿Qué ocurrió en el Ecuador durante ese periodo? Se intentó industrializar el país, ¿no? Fue un periodo de industrialización. ¿Lo hicieron bien? ¿Lo hicieron mal? Bueno, ese es otro debate. Pero ahí aumentó la producción per cápita, ¿no? Que es un indicador del ingreso promedio, básicamente, de un país. Luego, durante el periodo neoliberal en el Ecuador, el más fuerte, 80s y 90s, cuando también se nos aplicó el decálogo de Washington, cuando también se nos hacían firmar cartas de intención diciendo que íbamos a liberalizar todo, pero que nos condonen la deuda, nos deben acceder a más financiamiento, estancamiento. En el periodo después del 2000, 2005, 2006, cuando el Estado tuvo una participación más activa en la economía, crecimiento fuerte. Hasta 2014. ¿Qué ocurrió en 2014? La crisis del petróleo, la crisis de los commodities, ¿ok? Y cae el crecimiento. Y luego volvió la tesis del Estado mínimo, volvió la tesis, ¿no?, de que los mercados son competitivos, son eficientes, etcétera, etcétera, etcétera. El Estado no debe intervenir, necesitamos autoridad fiscal, necesitamos flexibilización del trabajo, etcétera, etcétera. Cae. Lo de la crisis es otra historia, ¿ya? Lo de la crisis es otra historia. La pandemia, el manejo de la pandemia en el Ecuador fue terrible, desastroso, en términos económicos, en términos humanitarios. Tanto así, que a pesar de que la media de América Latina, en promedio, los países de América Latina ya recuperaron sus niveles de producción per cápita que tenían antes de la pandemia, Perú, Chile, Colombia ya lo hizo, en Ecuador no. Es el último punto del gráfico. Nosotros aquí en Ecuador, y por eso explica también la crisis, por eso explica la inseguridad, ¿no? La inseguridad en términos estructurales está explicada por mayor pobreza, mayor desigualdad, no por más policías que hay en las calles, ¿no? Yo siempre digo, en Portugal, yo puedo caminar hasta las 3 de la mañana, sin problema, con mi hijo. Y rara vez me he encontrado con un policía. Rara vez me he encontrado con un policía. Entonces no es pues la presión de la policía lo que puede explicar la seguridad de un país. Es que son sociedades más cohesionadas, más igualitarias, más justas. Existe menos pobreza, menos informalidad. Eso explica realmente. Pero bueno, otro tema. En todo caso, esa es la evolución del PIB per cápita. La productividad en el Ecuador. Tenemos solo datos de los 90, pero igual, 90, estancada la productividad. 2006, 2007, incremento de la productividad. Muy fuerte. Y luego, cae. ¿No? Cae el 2014 nuevamente y no hemos sido capaces de recuperar los niveles de productividad. Solo para que tengan una idea, este indicador de la productividad es el que más explica el desarrollo de un país. El que más explica el desarrollo de un país. Y nosotros, solo para que vean qué tan distanciados estamos de los países desarrollados, ¿no? Nosotros para el año 2018 producíamos $25, para que tengan una idea, por cada 1000 trabajadores. ¿Ya? Es como el ejemplo de las sillas, ¿no? Pero ahora con dólares. Producíamos $25 por cada 1000 trabajadores. En Estados Unidos fue 3.5 veces más. O sea, multiplican 25 por 3, 75, 3.5, más o menos 90. Sí, casi $90 por cada 1000 trabajadores. Nosotros 25, Estados Unidos 90. Evidentemente son más eficientes que nosotros, tienen mejor tecnología. En la Unión Europea es 2.7 veces más. Y en Corea... pido disculpas, 4.5 veces en Estados Unidos, 4.5 veces más, 3.5 veces más en la Unión Europea y 2.7 veces más en Corea del Sur. Esa es la distancia tecnológica que existe entre Ecuador y estos países. Y al mismo tiempo, la concentración industrial, otro indicador clave,
lamentablemente solo podemos extraer datos del 2007, pero vemos también que durante el periodo de mayor intervención del Estado cayó la concentración, después aumentó también para 2014, luego cayó un poco hasta 2017 y ha aumentado después. No existen datos más actualizados, no les puedo mostrar, pero podemos suponer también que ha existido más concentración, sobre todo durante la pandemia. Bueno, me extendió bastante, no quiero aburrirlos más, quería hablar también sobre los conceptos de desigualdad. Les puedo así solo resumir, ¿no?, con esta lámina. A ver, solo 3 láminas más y cierro. En términos de desigualdad, es fundamental. Hay un libro de Tomás Piketty que salió en el año 2019 que se llama Capital e Ideología. Es muy buen libro, muy buen libro. Es una Biblia, es un buen libro. ¿Okay? Pero algo que demuestra Piketty empíricamente es que en realidad la desigualdad es ideológica. No es natural, no es justa, es ideológica. Y que siempre, en cada momento de la historia, las sociedades necesitan explicar de alguna forma la desigualdad. Y quería ponerles este ejemplo solo para que ustedes entiendan por qué la desigualdad es ideológica. Cuando se dio la abolición del esclavismo en Reino Unido, de las colonias, ¿okay?, ahí está el periodo, 1833-1843, se dio un fenómeno, un poco fue como en el caso de Reino Unido, los propios políticos, ¿no?, la asamblea decía, bueno, ya hay que eliminar el esclavismo, ¿no?, y había un debate más ideológico, ¿no? No hubo así como una guerra en el caso del esclavismo de las colonias británicas. Pero, ¿cómo vamos a expropiar a los esclavos? Era el debate, ¿no? Los esclavistas adquirieron esos esclavos de forma legal, de forma justa, ¿no? No podemos de un día para otro quitarles ese medio de producción, ese factor de producción, así nomás, no puede ser. Entonces decidieron abolir la esclavitud, pero ¿qué hizo el Estado británico? El Estado británico decidió compensar financieramente a los esclavistas, les compensó, ¿ya?, porque era impensable expropiar a los dueños de los esclavos sin una compensación. Y tal fue esta compensación que destinaron el equivalente al 5% del Producto Interno Bruto para compensar a los esclavistas. ¿Y por qué les menciono este ejemplo? Porque en ese entonces nadie discutía eso. Era normal. Era lo justo. Haití sí, en el caso de Haití, ¿no?, se libró de la esclavitud por la fuerza, de forma violenta. ¿Ok? Una revuelta de los esclavos. Pero luego vinieron guerras, ¿no? Francia quería recuperar su dominio sobre Haití. Y finalmente, en 1825, Francia aceptó que Haití era autónoma, pero le exigió asumir una deuda pública para compensar a los dueños de los esclavos en Francia, ¿okay?, que tenían sus esclavos en Haití, con una deuda que era el equivalente al 2% del PIB de Francia y al 300% del PIB de Haití. Haití nace como república con una deuda del 300% del PIB que recién pudo pagar en el año 1950, ¿okay?, 125 años después, porque había que compensar a los esclavistas. ¿Por qué les menciono esto? Porque eso era lo justo en ese entonces. ¿Y qué es lo justo ahora? Y por eso debemos cuestionar ese relato. También una vez más supuestos. En las sociedades contemporáneas, el relato de la desigualdad, como les mencioné al inicio, es que la distribución del ingreso refleja qué tan productivos somos, ¿no? Y por tanto, si somos más productivos, es meritocrática la desigualdad, ¿no? Y eso es lo que se posiciona, y aquí debemos escuchar esa frase: los pobres son pobres porque quieren, porque son vagos, ¿ok? Y los ricos merecen lo que tienen porque son más eficientes, son más productivos. Una gran falacia, ¿ok? Es una ideología, ¿ok? Bueno, voy a saltarme todo esto, pero solo quiero... Primero, este gráfico es interesante. Primero, la desigualdad es justa, cada quien recibe de acuerdo a su aporte. Y otro supuesto de la desigualdad, desde esta perspectiva liberal, es que lo que nos vuelve a nosotros más eficientes, más inteligentes, más capaces, más trabajadores, es innato genético. ¿Ok? Entonces los ricos son más inteligentes que los pobres. Esa sería la conclusión que podemos llegar. ¿Qué es lo que demostró el Premio Nobel de Economía James Heckman? ¿Okay?
En el gráfico que está aquí a su derecha, vemos algo como el coeficiente intelectual. Es un indicador cognitivo, ¿no? Dividido por quintiles de ingreso. La línea de arriba son los más ricos, la de abajo medianamente ricos, la tercera medianamente pobres y la cuarta los pobres, ¿no? Y vemos que cuando tienen 3 años, las diferencias cognitivas entre todos estos grupos es muy pequeña. Estas diferencias cognitivas se expanden a lo largo de la infancia. ¿Y qué explica? Ustedes me dicen, bueno, hay un niño que come una vez al día. ¿Cómo le podemos exigir a ese niño que come una vez al día que desarrolle su cerebro en las mismas condiciones que otro niño de una familia pobre que come 3 veces al día o quizás 4? ¿Okay? Entonces no es la genética, no es una desigualdad natural, son igualdades de oportunidades. ¿Okay? ¿Y qué otra cosa explica? Pues nuestra reproducción permanente de la desigualdad. De hecho, algo que demuestra Heckman es que las experiencias en la etapa temprana de un niño inclusive son determinantes cuando está en el útero. Desde ahí es importante el contexto en el cual se desarrolla un niño para que luego sus resultados sean los deseables, ¿no? Y bueno, tenemos muchos factores. Hay otra cosa que es bien interesante, que son, bueno, por ejemplo, lo que hablábamos de los emprendedores. ¿Quién puede emprender? ¿Quién tiene una herencia? ¿No? ¿Quién tiene un terreno? ¿Quién tiene ya recursos para poder poner como garantía? Etcétera. Y algo que es fundamental. Les prometo que ya estoy cerrando. Ahora sí. Las creencias, ¿no? Algo que se demuestra es que si uno crece en un entorno en donde le dicen a uno, ¿cómo vas a ser gerente? ¿Quieres ser gerente de una empresa? No, si aquí todos somos estibadores, ¿no? Le dice, quiero ser astronauta. ¿Astronauta? ¿Cómo? No, aquí trabajamos en el puerto, ¿no? Ayudamos a cargar las cajas de banano. ¿Estás loco? ¿No? El niño crece creyendo que en realidad no puede ser ni astronauta, no puede ser gerente, no puede ser ingeniero, no puede. ¿Ok? Entonces son condicionadas por el entorno y se reproducen generación tras generación. ¿Y por qué es importantísima la igualdad de oportunidades? Algo que como sociedad debemos buscar es que todos tengamos una misma línea de partida. ¿Okay? En la carrera de la vida, todos deberíamos salir de la misma línea. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad, en la actualidad? Que unos nacen nacen más adelante y por ende van a ser mucho más fácil acumular o tener éxito, otros se hacen muy atrás. Y este gráfico, este estudio empírico demuestra, este es el último gráfico que muestro, en el eje vertical tenemos cuánto del ingreso de los hijos es explicado por el ingreso de los padres. En una sociedad con igualdad de oportunidades, mi ingreso no debería estar explicado por el ingreso de mis padres. Yo debería construir mi propio futuro. ¿Ok? Ese sería el paradigma ideal de la igualdad de oportunidades. Y en el eje de las X tenemos la desigualdad de ingreso, medida por el índice Gini, qué tan concentrado está el ingreso en un determinado país. ¿Qué es lo que demuestra la evidencia así rotundamente? Es que aquellos países más igualitarios en términos de ingresos, los que están aquí con un bajo índice Gini, son también los países en donde los ingresos de los hijos dependen menos de los ingresos de los padres. Hay más igualdad de oportunidades. ¿Okay? Entonces, eso es lo que debemos garantizar y por tanto, es el Estado el que debe garantizar esa igualdad de oportunidades, a través de la educación, a través de la salud, a través de la educación inicial, ¿ok? A través de acceder democráticamente al financiamiento. O sea, sin eso, seguiríamos replicando una desigualdad intergeneracional, no está aquí, que es tan fuerte que en el Ecuador, para que un niño, una familia pobre, alcance el ingreso promedio de nuestro país, deben pasar 9 generaciones. Así se reproduce la desigualdad, esas son las trampas de la pobreza y eso es lo que se obtiene cuando un mercado es más liberalizado y hay menos igualdad de oportunidades. Entonces, en conclusión, bueno, esto de la desigualdad, esta frase de Stiglitz es lapidaria y es el resultado también de sus investigaciones. El 90% de las personas que nacen pobres mueren pobres por muy inteligentes y trabajadoras que sean, mientras que el 90% de las personas que nacen ricas mueren ricas por muy haraganes o idiotas que sean. Por lo tanto, concluimos que
la desigualdad no es meritocrática. ¿Ok? En resumen, se requiere intervención del Estado. El mercado libre en términos productivos tiende a la concentración, al estancamiento productivo y restringe la igualdad de oportunidades y promueve una desigualdad injusta en donde tu destino está dado por tu lugar de nacimiento, por el accidente de nacer. Bueno, muchísimas gracias por su atención y mil disculpas por la demora. Hola. Hola, hola. Se apertura un espacio para que los asistentes puedan realizar preguntas al conferencista. ¿Alguien tal vez? Ok, tenemos por acá dos. Pablo. Pablo. ¿Qué tal? Un saludo a toda la audiencia. Gracias por el espacio, felicitar al coordinador y al ponente. Desearía primero desmenuzar, felicitarlo, tremenda exposición, ¿no? Amo la filosofía. Verá, deseo plantearle esta pregunta para ver qué reflexión nos deja a los jóvenes, soy estudiante de sociología, respecto a los dos puntos de pleno empleo, desigualdad justa, que parece ser que en Ecuador se toma ese término macabro y actualmente, ¿no? Le pregunto esto porque hay una frase que se le atribuyó o no atribuyó a Maquiavelo, dice el fin justifica los medios. Y parece ser que en política nosotros como ecuatorianos criticamos más el fin que el medio. ¿No será acaso que en términos políticos ecuatorianos nosotros deberíamos ver más el medio, es decir, la política que se va a emplear? Le digo esto ¿por qué? Porque estamos ya a días contados de elegir un nuevo gobernante, que supuestamente dice ser, y esto voy al punto de desigualdad justa, que debemos evadir los impuestos, ¿no? Hablo de los ricos. Entonces ahí como que hay una demagogia. ¿Qué reflexión nos deja respecto a eso? ¿Alguien más? Muy buenos días con todos los presentes. Más bien me quería referir a que, como bien sabemos, el Estado ecuatoriano es un Estado con un modelo netamente neoliberal. Por lo tanto, esto regulariza la poca intervención del Estado en cuanto al libre mercado, oferta y demanda. ¿Cuál usted cree que sería, desde su punto de vista, la solución para poder generar este empleo pleno del cual usted nos mencionaba, donde en teoría, en su puesto, a igual tasa de desempleo debe ser, a la igual tasa de personas en búsqueda de oportunidad de empleo, debe ser igual la tasa de oportunidad de empleo? ¿Cuál cree usted, desde su punto de vista y su reflexión, la solución a este modelo del cual estamos viviendo, el modelo neoliberal ecuatoriano? ¿Una más? ¿Cuántas va a responder? 3 nomás. Ah, ya, solamente una cuestión de tiempo. No hagamos discurso. Planteemos la pregunta. Muy buen día. Mi estimado, yo quería hacerle una pregunta a usted. Como sabemos muy bien aquí en el país, en todas partes el libre mercado es el que siempre ha sacado adelante un país, ¿verdad? Yo lo único que quiero preguntar a usted es ¿qué piensa que el Estado debería meter manos en el libre comercio? ¿Usted qué piensa de eso? Ok, bueno, muchísimas gracias por las preguntas. La primera en relación a la frase de Maquiavelo y a las elecciones, ¿no? Efectivamente, ¿no? Eso el fin justifica los medios.
vale la redundancia, justifica cualquier medio, ¿no? Para alcanzar ese fin, ¿no? No importa si los medios son justos o no son justos. Y en realidad los medios deben ser siempre honestos, ¿no? O sea, para alcanzar ese fin, ¿no? Entonces, no tengo mucho más que decir. O sea, realmente creo que ese tipo de frases como que perpetúan una actitud codiciosa, ¿no? De alcanzar nuestros medios despedazando a cualquiera, ¿no? Miren, hay una frase que no sé a quién le podemos atribuir, ¿no? Pero dice que la competencia es la ley de la selva, la cooperación debe ser la ley de la civilización, ¿no? Entonces, realmente cuando no estamos dispuestos a despedazar al otro, si no cooperamos, en realidad ganamos todos. Ahora, en referente a las elecciones y al caso ecuatoriano, lamentablemente hoy no iba a dar el tiempo para un poco conversar cuál es el caso ecuatoriano, más allá de los datos que mostré. Pero el tema es que, digamos que en Estados Unidos, ¿no? La concentración que existe en la actualidad en algún momento fue justa, ¿no? En algún momento fue producto de la competencia y luego la competencia luego la concentración terminó destruyendo la competencia. ¿Cuál es el caso ecuatoriano? El caso ecuatoriano es que nosotros no hemos alcanzado el desarrollo, existe como un capitalismo tardío. Y la concentración que tenemos en el Ecuador de riqueza, en realidad es una concentración que venimos arrastrando desde la colonia, ¿no? Y sobre todo es una concentración basada en la tierra, en la importación, no es una concentración innovadora, ¿no? Ahora, eso se refleja también en la política, ¿no? ¿Por qué también cuando un ganador se lo lleva todo? ¿Por qué se lo lleva todo? Porque también puede incidir en la política, ¿no? En Estados Unidos tienen lobistas en la Casa Blanca, en el Parlamento, ¿no? Financian campañas de forma descarada para luego forjar las regulaciones a favor de una determinada grupo de empresas. Miren, yo no les puedo decir por quién votar, no, creo que pero yo sí les puedo decir de forma muy transparente que a mí sí me preocupa que un representante de las más grandes corporaciones a nivel nacional también tenga el poder político. Porque eso, finalmente, necesariamente, hasta indirectamente, puede que ni se dé cuenta, va a provocar que las regulaciones favorezcan más a un determinado grupo. Es así. Realmente el Estado, para que consiga esos resultados que nosotros anhelamos, debe ser un Estado que tenga... Es imposible tener un Estado totalmente independiente. El Estado es un espacio en disputa, ustedes son sociólogos, saben la teoría del Estado mejor que yo, y saben que en el Estado realmente siempre hay intereses en conflicto. Pero en el ideal, el Estado no debería responder a los grupos económicos, a ningún interés particular, debería promover el bien común. Entonces, es algo que yo les invito a reflexionar. Ahora, en el caso del empleo pleno, las dinámicas del empleo también ya no pude explicar, eso es una de las cosas que me salté, pero algo que también muestra la evidencia es que el fenómeno del cambio tecnológico tiene muchas cosas positivas, ¿no? Aumenta la productividad, ¿no? Constantemente. Pero ¿qué ocurre en el largo plazo, ¿no? Es que muchas veces la tecnología reemplaza al ser humano, ¿no? Digamos que eso no está necesariamente mal si es que luego el sistema es capaz de crear más empleos, nuevos empleos, ¿no? Desplaza viejos empleos y crea nuevos empleos. Pero en realidad en el largo plazo siempre hay desempleo involuntario. Hay sectores que se están quedando, ¿no? De lo que se está destruyendo, que hay un tiempo hasta que puedan adaptarse a las nuevas tecnologías, a la nueva economía, a los nuevos mercados, ¿no? Y esto siempre ocurre. Entonces siempre existe en cualquier momento un pool, un conjunto, un grupo importante de personas que de forma involuntaria está en el desempleo, ¿ok? Entonces, cuando el desempleo es involuntario, yo puedo estar dispuesto a aceptar un salario menor a mi contribución porque sé que detrás de mí hay una larga cola, que si no soy yo será el de atrás, y por tanto yo ganaré menos de lo que realmente aporto, ¿no? Y así entramos en una dinámica viciosa. ¿Qué es lo que se hizo de forma, creo yo, eficiente, pero que hay que repensar? En la época dorada del capitalismo, se implementaban políticas de pleno empleo. ¿Cuál es el rol, por ejemplo, de la inversión pública? La inversión pública busca, entre otras cosas, además
de invertir en aquellas cosas que el sector privado no invertiría por su propia cuenta. Por ejemplo, es muy difícil que una empresa privada por su propia cuenta construya una carretera sola o que construya una hidroeléctrica. No lo va a hacer porque hay mucho riesgo. Necesita ciertas garantías. El Estado tiene que darle algún... ¿Qué es lo que hacen los estados? Le dan concesiones, le dicen, ok, ya tú construye la carretera y te doy la concesión de la carretera unos 10 años hasta que puedas recuperar tu inversión. Ya, caso contrario, la empresa privada no se va a arriesgar a construir una carretera o construir una hidroeléctrica. Entonces el Estado, esa es la importancia de la inversión pública. Pero la inversión pública juega un rol fundamental también en el pleno empleo, porque ayuda a cubrir ese déficit, ¿no? Porque siempre hay más desempleados buscando empleos que puestos disponibles para ellos. Entonces, si hay una inversión pública y el Estado también ayuda a contratar, sobre todo a los menos calificados, que son los que son constantemente reemplazados por la tecnología, el desempleo es voluntario, hay pleno empleo y se disminuyen esas dinámicas, ¿no?, en la que yo acepto lo que sea porque no tengo otra alternativa. Entonces el Estado, entre otras cosas, a través de la inversión pública, el Estado, a través de la regulación, de la competencia, por ejemplo, ¿no?, de ciertos mercados más oligopólicos, ¿no?, hay mercados que son monopolios naturales, etcétera, a través de eso alcanza políticas de pleno empleo. Y esa era la máxima en la época de la socialdemocracia. Todas las políticas del Estado, en una u otra medida, buscaban garantizar el pleno empleo, que no existe en un mercado libre. En el mercado libre no hay pleno empleo, hay desempleo involuntario. La pregunta suya, bueno, en realidad yo en esta presentación he tratado de mostrar con evidencia que en realidad el libre mercado no conduce al desarrollo, que realmente en los periodos de mayor liberalización de la economía ha existido estancamiento y desigualdad, ¿no? Entonces, en el Ecuador igual, en los 90, que fue la época dorada del neoliberalismo, la economía estuvo estancada, tuvimos crisis permanentes, etcétera, ¿no? Más bien cuando ha existido una mayor presencia del Estado, ¿no?, que no hay una dicotomía entre Estado y mercado, o sea, realmente hay cosas en las que el mercado debe cumplir su papel, el Estado debe cumplir su papel, pero cuando existe esa regulación bien diseñada, ya ahí podemos discutir, hay veces que hay regulaciones que no son tan eficientes, ok, pero cuando existe una buena regulación, una buena intervención estatal, la economía avanza y la desigualdad tiende a ser más justa, ¿okay? Y mis oportunidades ya no están determinadas por mi herencia. Entonces, más bien es fundamental en ese sentido la intervención del Estado para que sí ocurra eso, que ocurra desarrollo, progreso tecnológico y una distribución justa del ingreso. Finalmente, tenemos la clausura del evento a cargo del sociólogo Francisco Sánchez, coordinador de la carrera de Sociología. Gracias al doctor Ernesto Nieto por su valiosa conferencia que nos ha ilustrado y nos ha aclarado muchos conceptos y categorías, particularmente a los estudiantes y también obviamente a los docentes que no somos sábelo todo tampoco. En algunas partes es necesario revisar indicadores. Agradecer al decano de la facultad, el doctor José Correa, por habernos acompañado, a los estudiantes de la carrera de Ciencias Agropecuarias, a los estudiantes de la carrera de Sociología que han venido, y a la planta docente que ha estado atenta al control inclusive de la logística de acá. A Pablo, que nos ha logrado conseguir la transmisión, muchas gracias por esa colaboración. Clausuramos este evento invitándolos a los próximos eventos que vamos a realizar. La carrera de Sociología se caracteriza por realizar eventos académicos. Este es el cuarto evento que vamos realizando ya y nos preparamos para celebrar la Semana del Sociólogo en el mes de octubre, que esa va a estar muy buena. Ojalá tengamos la oportunidad de repente, aunque sea online, de contar con Ernesto en alguna conferencia. Muchísimas gracias a todos.